Regresamos a Conectados y ya está con nosotros nuestra invitada, la invitada del día de hoy. Bienvenida, Marisa, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, Marisa está hoy aquí para contarnos acerca de su segundo libro ya, que se llama El Camino de la Coherencia. Pero yo quiero ir bastante más atrás, Marisa, para que nos cuentes cómo te encaminas en esto de lo espiritual, ¿no? De la introspección, del camino de la sanación personal. Así es. Bueno, yo creo que siempre he sido una buscadora. Me gusta mucho saber, me gusta mucho conocer y buscar información. Hace casi 20 años, a través de un amigo, coincido con una psicóloga que es un poco diferente a la psicología ortodoxa que conocemos en general. Y me propone una especie de trabajo espiritual que me entusiasma mucho y que me encanta, y que a partir de ahí es un camino que no he dejado de transitar en ningún momento. Siempre buscando información nueva, viendo todo aquello que me hace bien y tratando de compartirlo. Como hablábamos por ahí un poquito, lo que me hace sentido es justamente ir verificando paso a paso a través de la física cuántica todo este camino espiritual. Eso es lo que a mí me lleva a confiar o a sentirme muy segura de lo que voy viendo, porque puedo ir teniendo una especie de demostración científica a través de la física cuántica, ¿no? Eso me encanta. Justamente hablamos eso detrás de cámara, de cómo emparentás y haces esta comunión entre tu profesión, que para los que no lo saben, sos profesora de física, en esto de la ciencia, y mezclarlo o mancomunarlo con lo espiritual, ¿no? Y justamente lo que decías recién de ir buscando esto que te haga sentido, ¿no? Marisa, ¿cómo separás y cómo te das cuenta cuando algo tiene que ver con la ciencia, es verdadero y puede funcionar, a cuando es una estafa piramidal, por ejemplo? Sí. Porque estamos en una época complicada en ese sentido. Mucho. Yo creo que se estafa a la gente desde lo emocional. Me quedo con la frase de no me hagas caso, sino ponerlo en práctica. A ver, permitite, siempre digo que hay que permitirse un porcentaje de verdad, permitite esa posibilidad y ponelo en práctica. Entonces, si realmente no te da resultado, bueno, entonces sí puedes decir fehacientemente esto no sirve. Pero a medida que vos vas averiguando y recibiendo información y leyendo, podés ir poniendo en práctica en lo cotidiano y realmente te vas a dar cuenta de que tiene sentido, de que es coherente un poco lo que uno busca, ¿sí? Desde ese lugar. Bien, ¿cuál es este camino hacia la coherencia que vos planteas? El camino de la coherencia creo que es el camino de toda la vida. Obviamente que uno tiene que hacer un camino de introspección. Afuera no vas a encontrar verdades, las verdades las vas a encontrar adentro tuyo, y en ese camino de introspección hay una serie de pasos o un proceso como para ir introduciéndote en la vida de tus sueños. Lo primero creo que planteo, que está también plasmado en el libro, es analizar cuáles son los valores que yo tengo. A ver, ¿desde qué lugar miro a la sociedad o desde qué lugar transito mi vida? ¿Qué valores son los que me determinan desde el primer momento que me levanto a la mañana hasta que me acuesto, en un permanente tomar decisiones en el trabajo, en la familia, en donde sea? Entonces, empezar a verme cuáles son esos valores. De hecho, el libro tiene una serie de ejercicios prácticos, por eso la sugerencia siempre es tener el cuaderno al lado para ir trabajándome, porque si no termina siendo nada más que una lectura recreativa, e ir encontrando esos valores que me van definiendo como ser humano. En función de esos valores que a mí me determinan como persona, yo tengo que empezar a hacer sentido y encontrar coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Esa es la verdadera plenitud. La coherencia entre todo aquello que yo pienso y siento y que lo puedo decir y expresar en mi hacer, me libera del estrés, me da una sensación de tranquilidad y de satisfacción. Lo otro
hace que viva en una incoherencia, hace que tenga cierta tensión a lo largo del día. Nosotros desde la física hablamos de coherencia con las ondas. Entonces cuando la onda es una cresta y un valle, dos ondas son coherentes cuando coinciden y eso genera una armonía. Y si plasmamos o trasladamos eso a la vida cotidiana, pasa exactamente lo mismo cuando yo empiezo a sentir que me da mucha satisfacción ayudar a otro, que me da mucha satisfacción haber tomado una decisión desde el amor o desde la solidaridad y no desde pensar primero en mí. La coherencia tiene que ver con esto de que mis actos tengan que ver con aquello que yo voy sintiendo y pensando. Obviamente que es algo que se construye día a día, ¿sí? No voy a ser coherente toda mi vida al 100%, ya está, llegué acá y a partir de hoy soy coherente y todo va bien. No, porque en la vida cotidiana se te van a presentar situaciones donde seguramente hay algo que vos todavía tenés que aprender y esa situación te va a sacar de la coherencia, te va a desequilibrar y vos vas a tener ciertas herramientas, ¿sí?, técnicas como para que antes de actuar puedas tomar esa decisión pensando en lo que vos querés para tu vida. Porque en definitiva el secreto o el objetivo es ¿para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y a partir de ahí yo poder construir un camino que me sienta y que me permita a mí decir que soy coherente. Ojo que esto te va a llevar a que tu círculo tal vez se empiece a limitar, porque bueno, a ver, ¿de qué está hablando esta loca? ¿De qué está diciendo? ¿Qué es lo que estás contando? ¿Cómo que la energía? ¿Qué pasa con las sensaciones? Y todas esas cuestiones que son relativamente nuevas, pero que se habla permanentemente y como vos decías al principio. Entonces, una vez que yo logré interpretar cuáles son los valores que rigen mi vida, tengo que empezar a trabajar conmigo misma hacia la coherencia de mi mente, cuerpo y espíritu. Y ahí es donde empieza ese trabajo interno que está plasmado en el libro a través de una serie de sugerencias, ya sea de meditación, de conciencia plena, de alguna práctica física que me permita estar en armonía conmigo, el análisis de la alimentación. Es como un conjunto de decisiones que te van llevando a una coherencia, ¿no? Eso es un poco en general. Si vos me dejas hablar, vamos a hablar. Me interesa esto porque te quería preguntar quiénes pueden comenzar el camino hacia la coherencia y si cualquiera lo puede transitar. Yo creo que es sumamente necesario que todos nos planteemos hoy qué tipo de vida queremos, porque estamos invadidos o inundados con redes sociales y con imágenes que muestran lo que realmente no es. Estamos convencidos de que la vida transita o pasa a través de las redes sociales y resulta que la vida real, la que está afuera, no tiene nada que ver con lo que se muestra en las redes sociales. Entonces cualquiera puede plantearse qué vida quiere tener y cuáles serían las estrategias para lograr esa vida de sus sueños. Es como que una vez que uno empieza a recorrer el camino, hay una especie de alineación, porque te vas a empezar a juntar con la gente correcta, vas a empezar a estar en el lugar adecuado para que tu crecimiento, para que tu camino hacia tu propósito de vida de repente se transforme en algo cotidiano y no sea una casualidad, sino que se transforme en una causalidad. ¿Cualquier momento es un buen momento para comenzar este camino? Siempre. Siempre es un buen momento para comenzarlo. A ver, no es que yo tenga que esperar a tener 50 años para poder empezar a pensarme. Yo puedo tener 10, 12, 15, 17 y de hecho hay muchos jóvenes que tienen mucha más conciencia que muchos adultos y que seguramente han decidido empezar un camino coherente. Pero eso sí es una decisión de tener sentido de la vida. ¿Por qué? Porque el sistema te lleva puesto. El sistema, el condicionamiento social, que bueno, es un poco también otro capítulo del libro, esto de los mandatos
mandatos familiares, mandatos sociales, que las cosas tienen que ser de una determinada manera y que cuando yo decido ser coherente con mi sentir y empiezo a hacer las cosas de otra manera, seguramente va a aparecer la crítica, seguramente van a aparecer un montón de cosas, pero si yo tengo en claro cuáles son mis principios y dónde están parados mis valores, es como que empiezo a desestimar esa crítica porque estoy centrado en mi propósito de vida, ¿no? En lo que yo quiero ser y hacer, o cuál es ese aporte que yo puedo hacer a la humanidad para que sea un poquito mejor. ¿Qué se necesita para ser coherente? ¿Qué se necesita para ser coherente? Lo que decimos siempre, se necesita que coincida, o que, como hablamos de la onda, que haya una coincidencia, una coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Muchas veces te invitan a un determinado lugar donde vos sabes que vas a estar con algunas personas con las que no te gusta estar y estás pensando, no quiero ir a ese lugar porque me voy a sentir incómoda, etcétera, pero el que van a pensar, el que si no voy, la necesidad de cumplir con el otro hace que no esté siendo coherente conmigo misma. Y termino yendo a ese lugar, encontrándome con gente con la que no me quería encontrar. Doy un ejemplo práctico, sí, ¿no? Sí, para con la que no me quería, y me genero un estrés a mí mismo que prácticamente no era lo que yo quería. Yo quería quedarme en mi casa, leer un buen libro o mirar una película y tuve que cumplir. Bueno, el libro te invita a dejar de tener que cumplir, a que cuando vayas a tomar una decisión, vayas a esos lugares a donde realmente querés ir, estés con la gente con la que realmente querés estar y basta de la necesidad de la aceptación social. Creo que la última parte del libro donde te confronta con esto de, a ver, los demás no te determinan, los demás no te determinan. No es que estés necesitando estar en todos los lugares para tener aceptación. La aceptación pasa por uno mismo. Cuando yo me levanto cada mañana, me miro al espejo y puedo agradecer por todo lo que tengo, desde que puedo lavarme los dientes, que puedo cepillarme, que mis manos, mi cuerpo están en condiciones, tengo tantas cosas por las que agradecer, que empezar el día agradeciendo hace que todo lo que pase en el día tenga la coherencia necesaria como para que yo pueda ir teniendo esa coherencia entre pienso, siento, digo y hago, ¿no? De eso se trata, de autenticidad. Todo esto está plasmado en esas páginas, ¿me lo permitís? En este pequeñito, cortito. En estas poquitas páginas, todo esto de lo que estamos conversando puede estar en las manos del que lo desee. Tal cual. Lo que vas a encontrar además ahí es una serie de ejercicios prácticos para llegar a identificar tus valores, para llegar a poder sentir conciencia plena. Hoy está siendo muy difícil permanecer en el aquí y en el ahora, que es la única verdad, lo único que existe. Esto, el aquí y el ahora, nuestra conversación es lo único que existe. Pero nosotros estamos tan metidos en el sistema que muchas veces nos quedamos enroscados con cosas que nos pasaron, entonces generamos una especie de pollo al espiedo, le llamo yo. ¿Sí? Es como que nos vamos cocinando solitos en ese pensar casi siempre lo mismo. Y si no, la ansiedad de lo que va a pasar en el futuro, de hecho nuestra postura nos determina si somos ansiosos, si estamos un poco deprimidos, quedados en el pasado. Entonces la necesidad de estar en el aquí y en el ahora, hay ejercicios de meditación plena o de escritura terapéutica que nos permiten estar en el aquí y en el ahora para empezar a vivir la vida desde otro lugar. Esa es un poco la propuesta. Bien, es una invitación ambiciosa, un puntapié inicial muy bueno y muy importante y sobre todo simple, ¿no? De tomar conciencia, leer, hacer unos ejercicios y hacer esta introspección para iniciar un camino, ¿no? De hecho, después el libro puede quedar en tu mesita de luz y tomarlo aleatoriamente. Como una consulta. Como un mensaje. A ver, yo me despierto a la mañana y lo primero que hago es conectarme con mi esencia y bueno, a ver, ¿qué me va a deparar el día de hoy? Si puedo hacer una meditación, hay muchas meditaciones simples. Hoy, el que está llevando la posta o la punta en cuanto a la coherencia y que tiene que ver con física cuántica es Joe Dispenza, que es un médico muy famoso, que es aquel que nos va llevando a cómo lograr nuestra mejor versión, porque en definitiva tener una vida coherente implica lograr tu mejor versión.
Uno siempre está en la mejor versión y va a ir mejorando a medida que se vaya ocupando de sí mismo, ¿no? Me gusta el concepto ¿no? De una herramienta para trabajar en uno mismo y no buscarlo en el afuera, Exacto, sino adentro. Exacto, esa es la propuesta. La propuesta es, nada de lo que pase afuera te determina. Nada, nada, ni el que te hizo enojar, ni el que te dio un abrazo, ni el que te hizo feliz. Todas esas cosas están adentro tuyo. Y cuanto más coherencia logres con tu propia persona, con tu propio ser, es donde vos vas a ir viendo la vida desde otro lugar, desde la coherencia. Bien. Marisa, ¿dónde conseguimos el camino de la coherencia? ¿Cómo lo obtenemos? Estamos pensando en hacer una presentación virtual del libro, ¿sí? Estoy esperando porque esta semana ya iba a estar en disponibilidad el ebook, pero va a ser recién la semana que viene. Y después de esa presentación, un lugar a donde va a estar aquí en Luque es en Del Mate, de Pau Tisera, sí, de Pau Tisera, seguramente va a estar ahí, y bueno, y en algún otro lugar que vamos a tener en Sacanta para tener acceso, pero bueno, va a estar disponible en las redes sociales, seguramente va a haber algún botón para poder hacer clic y comprarlo, tener la opción de tenerlo en ebook y de tener la opción de papel, formato papel. Es un libro pequeño, simple, que tiene apenas alrededor de 80 páginas, y bueno, y muy práctico en el hacer, algunos ejemplos, y eso es todo. Fácil de leer, fácil de comprender y una gran herramienta. Muchas gracias, Marisa. No, gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a ir a un nuevo corte en Conectados. Quédate porque seguimos con mucho más programa.